Eso que estás viendo ocurrió en Gateway, un completo desastre que se llevó por delante una carrera que venía siendo magnífica y la llevó al terreno de la absoluta polémica, el caos, el rifirrafe entre los pilotos y muchas críticas de todo tipo, tanto a los pilotos que originaron esto como a la propia categoría. Y por supuesto, IndyCar quiere evitar que esto vuelva a ocurrir a toda costa. Para eso tienen una idea que vamos a analizar en este video, pero también vamos a analizar quién tuvo la culpa en Gateway, quién fue el responsable o si por el contrario el reglamento es el que está mal. Así que quédate porque se viene lo bueno. Saludos familia, yo soy Ulter y sean bienvenidos a este video de análisis y de opinión. Vamos a comenzar por partes. ¿Qué fue lo que pasó en Gateway? Bueno, en las últimas vueltas finales de la carrera de la Bomarito Automotive Group 500 teníamos este reinicio. Pasa de que este reinicio fue un absoluto caos. Newgarden era el líder de la carrera, manejaba el reinicio luego de ganarle la posición a Scott McLaughlin en los pits. Básicamente ahí lo que sucedió es que Joseph retrasó el reinicio lo máximo que pudo y luego se generó la situación desde atrás. Hubo muchas críticas hacia Newgarden porque muchos pilotos afirmaban de que estaba acelerando y desacelerando y de que pues básicamente estaba compactando todo el pelotón y esto pues obviamente era esperable. Quiere mantener el liderato, los otros quieren ganar posición, algunos incluso tratando de adelantarse al propio reinicio y bueno, pasan estas cosas. Pero entonces, ¿de quién fue la culpa? Y aquí la culpa no fue de Newgarden y voy a argumentar el por qué. En declaraciones con diversos medios, los funcionarios de IndyCar dijeron que Newgarden había mantenido las reglas, se había mantenido en una velocidad constante que fueron de 80 millas por hora, en ningún momento aceleró, frenó, aceleró, desaceleró, como lo mencionó en algún momento Colton Herta en la radio. Will Power, después que salió súper enojado, también dijo algo parecido, luego se retractó y otros pilotos más hablaron de lo sucedido. Newgarden mantuvo una velocidad constante de 80 millas por hora y eso lo determinó la telemetría con la que cuenta IndyCar. Y escuchen ustedes esto on board para que vean que no les miento. Como se pudieron percatar, la velocidad de Newgarden es constante, en ningún momento se escucha acelerar y desacelerar, acelerar y desacelerar, se mantiene allí en un solo tono. De hecho, si hubiese Newgarden acelerado y desacelerado, McLaughlin, que estaba ahí muy cerca de él, se lo hubiese comido con papas. Entonces era imposible de que Newgarden estuviese haciendo esto. Vamos ahora a ir con la onboard de Will Power. Ustedes van a escuchar que Will Power sí acelera y desacelera para no llevarse al auto de delante, que si mal no recuerdo era Colton Herta. Vean la onboard. Lo pudieron ver, ¿no? Y después le vienen a pegar desde atrás, que justamente es Alexander Rossi. Ahora, vamos a la onboard de Rossi, que es un poco diferente. Él no acelera ni desacelera, sino que deja un margen, miren ustedes, deja un margen para tener como un rango allí de aceleración y poder arrebatarle la posición a Power y a cuantos más pueda, porque dejó allí un margen. Eso no se puede hacer tampoco. Y ahorita se van a dar cuenta cuando vayamos al reglamento. Escuchen atentamente. Como pudieron percatarse, se ve que Rossi deja un espacio y luego pega una aceleración más prolongada que la de Will Power y al final cuando se da cuenta que lo tiene ya encima porque Rossi reinicia antes que el líder de carrera que es Newgarden, pues tiene que levantar, trata de irse por la línea interna, ya es muy tarde y lo impacta. Ahora, acá muchos me van a decir, Ulter, tú eres pro Penske, estás defendiendo a los Penske, estás con Roger, no sé qué, Roger te paga. No, y de hecho yo tengo muchas discrepancias con Roger Penske, como está manejando la categoría, etcétera, 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 pero eso es tema para otro video. Vamos a centrarnos en los factos, en lo que existe, en la data como tal. Newgarden reinició en la zona correspondiente. Aquí hay un gris grande porque en los reinicios de óvalos y de circuitos hay diferentes procedimientos. En los circuitos, para evitar lo que pasó en Laguna Seca, y básicamente aquí te estoy colocando en palabras sencillas lo que es la regla, la propia regla, que en el específico es la 7.7.1.3.1 del reglamento de IndyCar, es que hay una línea en la última curva antes de tomar la recta principal del circuito en donde cuando se declara la condición bajo verde
aún así todo el pelotón, todo el grupo debe ir formadito, sin pasarse, sin adelantarse, sin nada, hasta que el líder llegue a esa línea. Ahí ya esa línea es la de reinicio, desde ahí van a poder reiniciar y atacarse, por decirlo así. No hay ni una zona de reinicio ni nada, es cuando el líder llegue a esa línea que debe empezar a acelerar para reiniciar. Y si no, los demás van a poder acelerar y lo van a poder pasar y no va a haber penalización que valga, porque la línea es la que marca ese reinicio, la línea es el límite. Eso en circuitos permanentes, semipermanentes y callejeros. Pero en óvalos hay algunos grises importantes. Primero voy a ir mencionándoles cómo dice la reglamentación en un artículo de IndyCar que está en su propia web, que tienen en la descripción. También van a tener el enlace al reglamento en la descripción por si quieren leerlo ustedes mismos. Pero este artículo fue actualizado este mismo año porque dice 2024, así que ojo, es actualizado. Dice, después de que el encargado de la largada dé la señal de que queda una vuelta antes de reiniciar, los autos deben alinearse en una sola fila sin espacio ni rezagos entre autos. O sea, lo que está haciendo Rossi no es permitido. Para los reinicios con 15 vueltas o menos restantes, los autos que no estén en vuelta de líder se moverán a la parte trasera del grupo. Esto pasó durante Gateway, lo hicieron bien, pero no necesariamente son con 15 vueltas, depende mucho del tipo de circuito, incluso de la dimensión del óvalo, para que se cumpla como tal esa regla. Pero eso es un tema un poco más específico y no nos interesa ahorita. Acá nos dice algo importante: el líder de grupo bajo la condición de amarilla debe mantener la velocidad de vuelta hasta llegar al punto designado, que es cono de reinicio, donde el líder debe acelerar suavemente hasta alcanzar la velocidad de carrera y luego se declarará la condición bajo verde. ¿Esto qué quiere decir? Que el líder tiene potestad del reinicio. El líder acelera y luego viene declarada la condición de reinicio o la condición bajo verde. O sea que no sale la verde y ya reinician, sino que es al revés. El líder reinicia, luego sale la verde o se habilita la condición de carrera nuevamente. Acá dice también, el cono de reinicio generalmente se ubica entre la curva final y la línea de largada y llegada en un óvalo, es decir, entre la 4 y la línea de meta. Nos dice que está marcado con un cono naranja brillante, generalmente en la parte superior del muro al exterior de la pista. Yo no vi ningún cono de reinicio y ustedes están viendo imágenes que tomé de onboards, de diferentes tomas de la pista, de diferentes tomas del óvalo de Gateway. No hay ningún cono de reinicio entre la 4 y la línea de meta. No hay ninguna zona de reinicio clara entre estas secciones. Y no, mucha gente se está confundiendo con la zona Geico de reinicio de NASCAR. Esta zona Geico es para NASCAR, es el sistema que usa NASCAR, no tiene nada que ver con IndyCar. Que Gateway todavía la tuviese pintada es otra cosa, y como claro, NASCAR corre en Gateway, pues tenían ahí la zona Geico pintada. Mucha gente se confundió hablando de que esa zona era la misma para IndyCar y funciona de la misma manera. No, los reinicios de IndyCar son muy diferentes a los de NASCAR. Otros me van a decir, Ulter, pero hay un conito en la entrada de pits, ahí se ve, es bastante llamativo. Sí, pero ese cono es el límite de velocidad en pits, el sensor desde donde aplica el límite de velocidad en el carril de pits. Le avisa al piloto cuando va a entrar a pits ese cono: hey, pilas, desde acá te estoy monitoreando tu velocidad. Entonces, como les digo, no hay ningún cono de reinicio. Este cono de reinicio, según lo que decía aquí el artículo, delimita el inicio de la zona de reinicio. El inicio, no el final, no el límite, sino el inicio. Acá lo dice. Si el líder o cualquier otro auto acelera antes del cono de reinicio, el reinicio puede ser cancelado y o los autos pueden ser penalizados. Entonces, ahí está. Según esto, si aceleras antes de ese cono de reinicio, que la verdad no vi por ningún lado, pues puede ser penalizado porque no ha iniciado la zona de reinicio. Ahí el primer gris, no hay cono de reinicio, no vi nada al respecto. Ahora, todos los autos deben mantener sus respectivas posiciones en pista hasta que se declare la condición bajo verde. Acá en óvalos ya sabemos que el líder es el que tiene la potestad del reinicio, entonces una vez reinicia el líder, pues ya se habilita la condición bajo verde, pero no antes de eso. Adicionalmente acá dice que si el líder no acelera en el cono de reinicio, el encargado o el banderillero mostrará la bandera verde al pelotón para que aceleren. Pero esto es una ambigüedad porque, como vimos, el cono muestra el inicio de la zona de reinicio más no el final de la misma. Newgarden, como vimos, dilató esa zona de reinicio hasta donde más pudo y luego reinició, e IndyCar lo tomó como válido, porque en ningún momento IndyCar dijo tampoco en las declaraciones que dio para los medios que Newgarden retrasó la zona de reinicio de forma ilegal. Digamos que aprovechó esa posición para retrasar ese reinicio lo más
más que pudo hasta donde los límites de reglamento le permitieran. Y sí, es legal, es un reinicio legal. Pero entonces aquí otra disyuntiva. Si ya sabemos que un cono es el que determina el inicio de la zona de reinicios, que como les digo, no lo vi en ningún momento en Gateway, ¿qué determina el final de la zona de reinicio? Hay una línea, hay otro cono, es la línea de meta. ¿Qué delimita ese final de la zona de reinicio? Tampoco queda claro. Esto, según lo que dice IndyCar, lo hablan en las reuniones de pilotos previas a la carrera, pero para el aficionado, para el analista, como los medios de comunicación, como los medios especializados, periodistas, etcétera, tampoco está del todo claro porque en ningún momento se menciona en los tantos artículos que leí, tal zona específica es el final de la zona de reinicio y hasta ahí es el límite para que pueda reiniciar New Garden. En ningún momento se menciona eso. Entonces ahí hay un gris enorme. Por lo tanto, al final de cuentas y en síntesis, New Garden reinició bajo la normativa actual de IndyCar para óvalos. New Garden en ningún momento levantó, aceleró, como se escucha, como lo declara también IndyCar, que mantuvo una velocidad de 80 millas por hora constante. Es una normativa que aquí está explicada, que también el reglamento en toda la página 33, curioso numerín, pero sí, ahí está también explicada, pero para mí es ambigua y poco clara, principalmente para los óvalos. Para los circuitos, no, porque ya sabemos lo de la línea, para mí eso es súper claro, pero para los óvalos sí es ambigua y poco clara. Entonces, por esto mismo, porque IndyCar se dio cuenta de lo rara que es esta normativa, de lo poco clara que es, etcétera, 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 en Milwaukee hay una línea parecida a la de los circuitos. Ustedes están viéndola aquí. Esa línea blanquita, antes de salir a la recta principal, justo antes de terminar la curva 4, es la que determinará el reinicio. Una vez que el líder atraviese la línea, tome esa línea, apenas pise esa línea, ya van a poder todos acelerar. El líder debe acelerar y yo creo que es una solución buena. Dentro de todo, creo que le podría quitar un poquito de espectáculo a los reinicios porque se pierde un poco también el juego que se tenía en ese rango de zona de reinicio en el que el líder podía moverse, ¿no? Podía reiniciar apenas empezar la zona de reinicio o retrasarlo un poco, como lo hizo New Garden, por ejemplo. Aquí sería unas por otras. Se pierde un poco ese juego, ese tire y afloje en pro de mantener la calma y evitar el caos. Entonces, pues bueno, igual es una solución que yo veo dentro de todo válida. Otra solución que podría ser es la zona de reinicio, iniciando por el cono este, que sí, que ojalá quedara bien delimitado y demás, y marcar el final de la zona de reinicio con esa línea blanca. Algo parecido a la zona Geico que usa NASCAR. A mí en lo personal la idea como tal de la zona Geico me parece buena. Obviamente que no se llame zona Geico porque creo que Geico ni siquiera es sponsor de IndyCar, tendría que ser una zona Hy-Vee, por ejemplo, no sé, alguna zona con el sponsor, pero que quede bien clara para los fanáticos, para control de carrera y para todos. Y adicionalmente que el control de carrera sea muy estricto en esta zona, porque por más de que esta zona mejoró muchísimo el tema de las polémicas que había en los reinicios de NASCAR, justo este año hubo otra polémica en Richmond con Denny Hamlin y Martin Truex Jr. Hamlin estaba controlando el reinicio, era el líder, pero aceleró antes de llegar a la zona Geico. Y ustedes están viendo la onboard, están viendo las cámaras, desde la onboard se ve súper claro, desde la onboard de Martin Truex se ve clarísimo que Hamlin se adelantó un montón. Y no lo digo yo, Elton Sawyer, que es vicepresidente senior de competencia de NASCAR, eso fue a finales de marzo, durante esa semana inicial de abril, mencionó que sí, que en efecto, Hamlin se adelantó, lo admitió, pero entonces ¿por qué control de carrera no actuó? Sawyer en aquella ocasión dijo básicamente que era porque era un overtime, era el final de la carrera, y como es un evento en vivo y demás, no podían quitarle la victoria a Hamlin por esa revisión. Que si hubiese sido ese reinicio en otro momento de la carrera, pues podrían haberlo revisado mejor. Pero como fue en un overtime, pues no tomaron ninguna determinación. Hazme el condenado favor. Para mí es un escándalo mayúsculo. Esto es el problema que yo digo con una zona de reinicio. Ya sabemos que el control de carrera de NASCAR es súper tibio y hasta rozando en lo ineficaz, pero esto para mí es ya el límite. Si bien IndyCar es mucho más severo en su control de carrera, tampoco es 100% fino. Sí, no tiene miedo de tomar determinaciones después de salir la bandera a cuadros, y lo vimos con Colton Herta, incluso en Gateway después del bloqueo que le aplicó a Lundqvist. Pero también hemos visto algunas situaciones en las que uno dice, eso porque no, esto porque sí, esto porque... ¿Sí me entienden? Hemos tenido ciertas discrepancias durante toda esa temporada con el control de carrera. Hay carreras en las que lo hace magnífico, pero hay otras en las que no funciona bien. Entonces, a mí
mí personalmente me gusta la idea de una zona de reinicio bien delimitada, bien marcada para fanáticos, para analistas, para medios, para pilotos, para control de carrera propiamente dicho, con cámaras incluso laterales que te permitan ver el movimiento, que si el auto llega al margen de la línea, a la vez puedas comparar con la telemetría en directo, si acelera, si se nota que acelera, sube la velocidad antes de llegar a la línea o apenas toca la línea, en fin, ese tipo de mecanismos se pueden hacer en IndyCar, pero IndyCar tiene que saberlos manejar y no marcarse un papelón como lo hizo NASCAR. Básicamente se mofó NASCAR de su propia reglamentación. Eso para mí es inconcebible. Entonces, pues bueno, familia, repasemos. Lo que hay actualmente es la línea en Milwaukee, que apenas el líder toque la línea de reinicio van a poder reiniciar. Segundo dato importante, esto mismo se va a utilizar para la primera, segunda carrera de Milwaukee y para el final de temporada en Nashville. O sea, las 3 carreras finales de la temporada que son en óvalos van a tener este mismo modo de operación. Si funciona, me imagino que ya lo van a pulir para 2025. Y tercero, para mí esta alternativa es buena, le quita juego al tema de los reinicios. Para mí la zona de reinicios bien demarcada y bien delimitada le da más juego, pero es una responsabilidad muy grande que debe asumir IndyCar. Igual con esta línea, también IndyCar debe asumir la responsabilidad porque tiene que monitorear que el líder toque la línea cuando empieza a acelerar, no antes. Después podría ser que se retarde un poquitico. Bueno, es humano, ¿no? El piloto es humano igual, puede que apenas toque la línea no acelere, ok, y lo pasen, pero que IndyCar efectivamente verifica que ese sobrepaso, ese adelantamiento pues esté en lo legal después de que el líder ya haya tocado la línea de reinicio. Entonces ahí es importante hacer una aclaración, ¿eh? No necesariamente la zona de reinicio es más sencilla de monitorear que esta línea. Ambas para mí tienen un grado de complejidad importante para control de carrera y deben de estar finos con eso. Ahora, en opinión personal, para mí me gusta más la zona de reinicio bien demarcada, limitada, como ya lo dije, porque el piloto apenas toca la zona de reinicio puede reiniciar o a mitad de la zona de reinicio o llegando al final, al límite de la zona de reinicio. Por lo tanto, sí, da ese juego interesante que hemos tenido siempre en IndyCar de los reinicios, pero no sé si evitaría del todo el caos ahora que lo pienso en una zona de reinicio. Obviamente la normativa de reinicio seguiría, no se puede ni hacer un brake test allí, un test de frenado que frenas de repente y los de atrás pues se comen el problema. No, tampoco vas a poder acelerar y levantar, sino que vas a tener que mantener una velocidad constante como lo hizo Newgarden. No lo sé, vamos a ver qué tal funciona en Milwaukee. Podría sacar un video durante la semana analizando cómo fueron los reinicios. Igual déjame en los comentarios para ti qué es mejor, zona de reinicios a lo NASCAR, pero obviamente IndyCar haciendo el respectivo control bien riguroso de la misma, o te gusta más esta línea que está implementándose en Milwaukee y en los circuitos, o si por el contrario puede haber gente que le guste más el reinicio de antes de IndyCar, que tiene todas estas zonas grises y que genera caos y polémica. Déjame tu opinión en los comentarios, estaré leyéndolo, respondiéndoles y demás, porque creo que es un tema interesante a debatir. Activen las notificaciones, suscríbanse al canal, activen campanita también para que YouTube les avise cuando subimos contenido, dejen su me gusta si les agradó este video y sin más por agregar, por acá te dejo 2 videos muy buenos que estoy seguro que te van a encantar. Yo soy Ulter y hasta la próxima.